8:33 de la mañana y ya tenemos al ingeniero Roberto Cuero, a quien pues vamos a saludar esta mañana. Siempre es un gusto poder conversar con usted, ingeniero, y gracias pues por darse ese tiempito para conversar con nosotros aquí en Los Especialistas. No tenemos audio, algo pasa. Gracias, decía Carla, y a ustedes más bien un gusto volverla a ver. Un saludo cordial a usted, Jaime, y a todos sus televidentes. Gracias, ingeniero Roberto Cuero. Bueno, ingeniero, justamente antes de entrar con el tema de las universidades, ayer al final se censuró a la superintendente de bancos. Eh, bueno, la comisión a la cual usted pertenece, donde la preside Fernando Villavicencio, pues ese pedido de juicio político a la superintendente fue ordenado al archivo, pero al final pues el pleno de la asamblea pues pidió que se censure a la superintendente de bancos. Efectivamente, Jaime, usted grafica una línea de tiempo muy acertada. Efectivamente, la Comisión de Fiscalización, una mayoría gobiernista, Villavicencio es un alfil del gobierno, habla por el gobierno, fue puesto ahí por Lazo, dicho por él mismo en varias entrevistas, y es más que obvio que esta superintendente de banco respondía a su esquema, era parte de su estructura, era parte de un grupo de funcionarios que responden específicamente a ese lineamiento. Se ha posicionado el término la banca o el pueblo, y es más que obvio que lo que trataban era de defender la banca con la posibilidad de que este juicio político no pase. Esto era sinceramente jalado de los cabellos, ¿no? Nos opusimos tan tenazmente a este tipo de acciones, nos opusimos permanentemente a eso, nuestra bancada en la Comisión de Fiscalización, nosotros hicimos un informe de minoría, ¿sí? Sin embargo, logramos que pase al Pleno, nuestro considerando. El Pleno tomó en consideración nuestras argumentaciones, nuestras intervenciones, y a pesar de que la mayoría de la Comisión de Fiscalización había recomendado que este juicio se archive, el Pleno decidió traer a juicio a la superintendente de Banco Rodarregui, juicio que se llevó a cabo el día de ayer. Y mire usted, Jaime, mire usted cómo las voluntades de los asambleístas sintonizados con el clamor popular, sintonizados con el pueblo, 85 votos, 85 votos, estimado Jaime, lograron la censura y destitución de una funcionaria que más allá de sus conocimientos, yo lo decía ayer, yo no tengo nada en contra de la señora Rodarregui, nada en contra, ni siquiera la conocía. Pero es más que obvio que perdió la sintonía con el pueblo, lo mismo que vienen haciendo varios de estos funcionarios de este gobierno. Están solamente embarcados en mirar la paja en ojo ajeno y no ven pues lo que está pasando a su alrededor. Han perdido completamente la sintonía, estimado Jaime, estimada Carla. Ayer hice pasar un audio de un grupo, más bien de la representante de un grupo de perjudicados del caso Provinco, pero un audio desgarrador, estimado Jaime. Una persona, una señora llorando, agradeciendo por la posibilidad de que se la lleve a juicio. Ni siquiera habíamos elaborado juicio todavía, ni siquiera habíamos hecho el juicio todavía. Cuando el Pleno de la Asamblea decidió traer a juicio a la superintendenta o la ex superintendenta de Banco Rodarregui, me enviaron ese audio a alguien de mi equipo, a mi jurídica específicamente, agradeciendo esa posibilidad. Pero créame, si uno escucha ese audio, el corazón se desgarra, Jaime. Más de 1.300 afectados, la mayoría personas de la tercera edad, que no habían sido atendidas por la señora Rodarregui en el caso de Provinco, un caso que generó muchísimo ruido en el país. ¿Y cómo es posible, me pregunto yo, Jaime, que una persona que temporalmente está en un espacio de decisión, de poder, que temporalmente está en un espacio de administración, pierda esa sintonía con el pueblo? Eso es lo que yo le decía ayer. Nosotros, los funcionarios públicos que temporalmente estamos atravesando por un espacio de dirección, seamos electos por votación popular o nominados, tenemos que entender que nuestro principal rol es servirle a los ciudadanos, servirle al pueblo. No hay otra consigna, no hay otra consigna, estimado Jaime. Se había tratado de posicionar que nosotros queremos levantar las diferencias entre la banca y el pueblo, es decir, entre el capital y los ciudadanos. No, les hemos dicho, señores, nosotros no estamos en contra del capital, los progresistas no estamos en contra del capital.
De lo que estamos en contra es que el ser humano le sirva al capital, debe ser al revés. El capital debe estar al servicio del ser humano. La supremacía del hombre sobre el capital debe mostrarse en cada acción de la administración pública. De lo contrario, estamos perdiendo el horizonte, estimado Jaime, estimado Carlos. Correcto, ingeniero Cuero. Y justamente en este espacio, hace algunos días, un agricultor, un empresario de Daule hizo una denuncia sobre esta situación de cómo dentro de los bancos o en algunos bancos de este país, pues se han cometido algunas irregularidades y se han hecho las denuncias o se hicieron las denuncias a la superintendenta de bancos, pero lamentablemente nunca hubo respuesta. No sé si tenemos el video. Ponemos el video para que el asambleísta Cuero pues vea lo que ha pasado en este caso. Es público, mira, la institución financiera es el Banco del Pichincha. Y estas transferencias, o sea, digamos, el dinero ha sido derivado a entre 13 o 15 cuentas en un número parecido de transacciones, todas estas cuentas dentro del mismo Banco del Pichincha, cuentas de ahorro. Y todas estas transferencias alcanzan una suma cercana a los $60.000. Entonces, ya todo el mundo está en peligro. O sea, y si están afectando de esta manera a las empresas, si ponen en peligro a la empresa. Ese caso de $60.000 que ha sido prácticamente, no sé si estafado es el término que voy a utilizar, pero le hicieron un fraude bancario a este empresario de Daule y hasta el momento no hay respuesta. Imagínese usted, ¿qué otros casos más tendrán dentro del escritorio de la Superintendencia de Bancos que no se dieron trámite? Jaime, en el proceso de sustanciación del juicio político hubieron algunas comparecencias, entre ellos algunas personas perjudicadas, gremios, grupos, personas que han tenido que agremiarse para poder defenderse. Y también, por supuesto, empresarios, ¿no? Emprendedores. Es impresionante, estimado Jaime, la cantidad de problemas que existen en el sistema financiero. Y a veces se nos quiere indilgar la responsabilidad de generar pánico financiero si uno hace alusión a esos problemas. De ninguna manera, Jaime, lo que tenemos que hacer desde el rol de asambleísta es obviamente fiscalizar. Y en ese proceso de sustanciación de este juicio, pudimos observar una serie de situaciones que están pasando al interior de los bancos. ¿Cuál es la intención de la funcionaria que acaba de salir de ese espacio? Controlar, verificar, auditar, hacer seguimiento, usar todas las herramientas que le da la ley y la Constitución para decirles, a ver, señores bancos, ustedes tienen que enmarcarse en esta línea, enmarcarse en este andarivel. Hace unos meses vimos, estimado Jaime, estimada Carla, como miles de ciudadanos se acercaron a una institución financiera y no pudieron retirar su dinero. No podían. 2 días, 3 días, 4 días, la superintendencia de banco nunca actuó, nunca dijo nada, después puso un comunicado que todo estaba bien. ¿Quién responde, estimado Jaime? Porque, por ejemplo, alguien haya necesitado un dinero para cubrir una necesidad urgente en su casa y no haya podido sacar el dinero de su banco. ¿Quién responde? ¿Cómo actuó la superintendenta de banco en el caso Big Money, un caso que generó una connotación nacional? Si ella tenía la obligación que le daba la ley de ir a clausurar esos espacios. Fueron y pusieron un sello de clausura en 2 postes de luz. Eso hicieron. Es decir, yo decía ayer, estimado Jaime, dejar pasar, dejar ver, dejar hacer, mirar para otro lado, hacerse la vista gorda, no entender que uno está en estos espacios para servir al ciudadano, implica lo que le pasó a la señora Ruth Rey. Cualquier ciudadano de este país, cualquier funcionario público de este país, cualquier asambleísta de este país, estimado Jaime, si no entiende la lógica del servicio al ciudadano, definitivamente está en otro asunto, está viendo cosas que no debe ver. O sea, nosotros tenemos que tener la firmeza, estimado Jaime, la conciencia clara de que nuestro principal rol es servirle a los ciudadanos, sino para qué estamos en la función pública. Correcto, ingeniero Cuero. Pasando a otro tema, vamos al tema de la fiscalización a universidades emblemáticas. El lunes el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, adelantó parte de lo que sería el informe de mayoría sobre las supuestas irregularidades
que se habrían cometido en la construcción de Yachay y las universidades emblemáticas. Ustedes el día martes salieron en una rueda de prensa a responder estas aseveraciones. Ese informe todavía no se lo ha presentado, pero se adelantó parte de lo que sería las supuestas irregularidades. Sí, Jaime, nuevamente, la misma condición, el odio, la visceralidad, el tratar de destruir, el tratar de desprestigiar, el tratar de decir que todo se hizo mal. Mire, nada es perfecto en la vida, estimado Jaime. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero lo que sí es verdad, lo que sí es real, que el proyecto Yachay, que no es solamente una universidad, es una ciudad de conocimiento. ¿Cómo fue concebido? Primero, para 30 años. Segundo, con una condición especialísima de que venga inversión, de que vengan los mejores talentos, los mejores cerebros acá a Ecuador, y que obviamente darle la posibilidad a jóvenes humildes, de escasos recursos económicos, que puedan estudiar en un campus de esa naturaleza. Y ya hemos visto cómo algunas personas que se han graduado ya de estos espacios están dando logros y réditos importantes, ¿no?, al país. Lo que se pretendía era justamente eso, elevar el nivel del conocimiento, llegar a niveles de excelencia, potencializar lo que se había hablado de lo que se ha denominado la capacidad que un ser humano puede desarrollar en cuanto a conocimiento. Era eso lo que se pretendía, era eso lo que se quería. Ese proyecto tuvo que ser paralizado, ¿sí? Me refiero específicamente al tema de las construcciones, porque el Estado se quedó sin presupuesto, pero quedó en marcha un proyecto. Cuando vino Lenín Moreno, hicieron tabla rasa ese proyecto, tiraron abajo toda la línea constructiva, tiraron abajo toda la posibilidad de cerrar ese proyecto, de terminar ese proyecto. Ahí hay culpables, como el señor Augusto Barrera, como el señor Albán. Y dentro del proceso de investigación, en este caso, yo recuerdo y se lo di al señor Villavicencio. Usted, señor Villavicencio, dijo pues que habían responsables en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo es que ahora no está en el informe? Logramos, estimado Jaime, logramos insertar en este informe una serie de información que contrasta, pero categóricamente, lo que ellos están tratando de posicionar. Logramos hacerlo con mucha fuerza, con mucha entereza también, porque la visión de estas personas, y esto es doloroso, porque se están metiendo hasta con la educación, Jaime. O sea, una cosa es que nos critiquen políticamente, pero ¿cómo te puedes meter con la educación? ¿Cómo te puedes meter con un proyecto que busca definitivamente mejorar la condición académica de miles y miles de jóvenes de ese sector? ¿Cómo te puedes meter con un proyecto que es ejemplo en Latinoamérica? Eso, sinceramente, Jaime, Carla, deja mucho que desear. Hay demasiado odio en esta gente, Carla, demasiado odio. Ingeniero Cuero, muy buenos días nuevamente. A ver, se dice que hubo una inversión de 1.200 millones de dólares en Yachay y que actualmente solo hay 200 millones en activos tangibles, lo que indicó incluso el presidente de la República que hubo un despilfarro de 1.000 millones de dólares. Quienes trabajamos en la educación sabemos que invertir en una universidad que se crea en el 2014, obviamente los resultados se van a ver a largo plazo, no a corto plazo, porque el proceso educativo obviamente toma su tiempo. Obviamente hubo una paralización, el proyecto no continuó. Pero entonces, ¿ellos en qué basan ese despilfarro de 1.000 millones? ¿Cuál es el argumento? ¿En qué se despilfarró? Carla, porque son mentirosos. Primero que nada, el presupuesto de Yachay era 1.043 millones de dólares a ejecutarse en 10 años, que se incluían 680 hectáreas urbanizadas, 14 institutos públicos de investigación, con 280.000 personas asentadas. De ese presupuesto se comprometieron 264 millones y se ejecutaron menos de 200 millones. Están mintiendo, son mentirosos. El presupuesto general en 10 años era más de 1.000 millones de dólares. Pero nunca llegó a asignarse ese presupuesto, solamente se asignó, estimada Carla, y aquí están los números, 264 millones y se ejecutaron solamente 200. Mienten. Ese es el problema de esta gente, que por tratar de sustentar su odio, mienten y alteran la cifra. Nunca se invirtieron esa cantidad de dinero, estimada Carla. ¿Cuál era el proceso que llevaban dentro de Yachay en aquel momento René Ramírez, Héctor Rodríguez y algunos otros funcionarios a quien esta comisión de fiscalización pues recomienda que se investigue y que se involucre?
Mire, Carla, la única responsabilidad que tienen los señores que usted ha nombrado es que eran parte de un proyecto de la Revolución Ciudadana. Es lo único. Sí, es lo único. Porque a los otros que no eran parte del proyecto de la Revolución Ciudadana o se apartaron, no los querían poner como responsables de ese tema. Miren, que hagan todas las investigaciones del caso. Que la Contraloría haga sus investigaciones, que la Contraloría haga sus valoraciones. Nosotros estamos conscientes de que allí lo que hay es mala fe. Imagínense que con una foto de Google Earth, esta aplicación, y lo vimos en la sustanciación de esta investigación, un supuesto analista, un supuesto experto, solamente con una foto de Google Earth, decía que había ya problemas de estructura en las edificaciones. Yo soy ingeniero industrial, estimada Carla. Mire, yo no conozco de un profesional en el mundo que solamente con una foto de Google Earth pueda decir que en una construcción ya hay fisuras, ya hay problemas estructurales. Cuando uno va a una construcción de ese tipo, se hace pruebas técnicas, se llevan al laboratorio partes, piezas, para poder verificar si es que hay algún problema de estructura. Es imposible que un ciudadano, por muy capacitado que sea, solamente con la aplicación Google Earth pueda decir que ya hay problemas estructurales en una edificación. Eso ha pasado en este informe, estimada Carla. A ese nivel de odio y de sesgo han llegado estas personas. Por eso es que nosotros hemos rechazado categóricamente este informe. Estamos presentando un informe de minoría. También hemos ayer entregado una serie de información, como por ejemplo se decía que no había la legalización de los terrenos. Se han ingresado toda la información que avala que siempre hubo la legalización de los terrenos y que también eso estaba considerado una sede, en una zona exclusiva. Y bajo esa consideración el municipio tenía algunas consideraciones también específicas para ese tipo de terrenos, territorios, etcétera. Es decir, nunca se tomaron la molestia, ni siquiera el municipio, averiguar en qué condiciones estaba el tema de las tierras. Pero sin embargo, ya en el informe estaban diciendo que se habían cometido algunas irregularidades. Esa mala fe, esa falta de objetividad ha tenido este informe y por eso nosotros rechazamos contundentemente ese informe. Ni siquiera se nos permitió ya en la sesión, cuando estábamos conociendo el informe, hacer un cambio de orden del día. Se inventaron un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no se ajustaba al momento que estábamos viviendo. Leyeron el artículo 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando estábamos refiriéndonos al artículo 129. No nos puede llegar a hacer un cambio del orden del día. Lo que tiene que hacer es someterlo a votación. ¿Y qué estábamos pidiendo en el cambio del orden del día? Que se escuche a un técnico justamente en estructura para que ellos se den cuenta que estaban cometiendo una irregularidad, que estaban cometiendo una falacia con respecto a poner en un informe lo que estaban poniendo. Es más, ese informe contenía, Carla, esto es de chiste, para caerse para atrás, contenía una serie de acciones o coloquiales del presidente de la comisión. Es decir, habían transcrito lo que el presidente coloquialmente estaba diciendo en una sesión. Eso era parte del informe. ¿Usted se imagina un informe que tenga indicios de responsabilidad penal sumado a lo que la Contraloría ha dicho y que tenga, aparte de eso, acciones o comentarios coloquiales del presidente de la comisión? O sea, eso es para ellos una prueba. A eso me quiero referir. El que el presidente de la comisión hasta coloquialmente diga algo, eso lo convierte en una prueba. Y eso estaba en el informe. Por Dios, estamos locos. Tanto odio, tanta maldad solamente por destruir. O sea, nunca yo había visto, estimada Carla, estimado Jaime, una actitud tan perversa de destruir las cosas, de dañar la reputación, de dañar la imagen, de dañar un sueño que está allí, que se está convirtiendo en realidad. En otros países estos proyectos demoran 30, 25, 40 años. Aquí en 8 años que lleva ese proyecto, ya hay fruto, hay ciudadanos, hay jóvenes que han salido ya y acá y están dando muestras de su conocimiento a lo largo y ancho del mundo. No puede ser, pues, estimado Jaime, que se siga actuando con ese odio, estimada Carla, que se siga actuando con esa visceralidad, solamente porque estamos en la otra orilla de la política. No puede ser. Asambleísta, Ana Belén Cordero, asambleísta también y es miembro de la Comisión de Fiscalización por parte del oficialismo, ha manifestado que van a incluir otros puntos, ¿no? Y aparte, pues, de recomendar que se investiguen a estas personas que mencionamos anteriormente, también pide, pues, una especie de auditoría y una investigación por parte de Fiscalía. Pregunto yo,
Anualmente, Contraloría obviamente hace sus informes, su evaluación, su auditoría. De pronto tienen ustedes informes de Contraloría de los años pasados como para poder sustentar el dinero, la inversión de cada uno de los dineros, ingresos y gastos que tenía Yachay. Por supuesto, Carla, esos informes están allí, están contemplados en las auditorías que se han hecho. Vale destacar que los procesos de auditoría tienen tiempo, ¿no? Primero hay predeterminación, luego hay la posibilidad de descargar esos informes hasta que se llega ya a una determinación de glosa. ¿Y en qué, y de acuerdo al presupuesto que tenía Yachay, cuál era su mayor gasto? Mire, uno de los mayores gastos ha sido obviamente la infraestructura, ¿no? La construcción de edificios y por supuesto también el supercomputador que está allí, pero todo eso está auditado. El detalle, lo que le quiero decir, estimada Carla, es que esto tiene sus procesos, ¿no? La Contraloría puede entrar, puede predeterminar, pero eso no significa que esté en firme una glosa. Eso por un lado. Por otro lado, también resaltar, ya que usted nombra a la señora Cordero en su informe, porque ella dice que ha iniciado esta investigación, es más que obvio que ahí está la mano del señor Villavicencio y el grupo de personas con las que él trabaja, habían puesto que este informe tenía que pasar a manos del presidente de la República. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República con esto? No tiene absolutamente nada que hacer. Por último, lo que habría que hacer era, si se encuentra alguna irregularidad, mandar a la Fiscalía, mandar a la Contraloría. Pero ¿qué tiene que hacer el presidente de la República? ¿Qué es lo que le quiero graficar con esto? Que queda marcado el sesgo ideológico, que queda marcado el sesgo hacia dónde querían llegar con este tipo de informes sesgados, por un lado, inclinados, con un odio terrible, para un poco desprestigiar todo este sueño, todo este proyecto de Yachay. Asambleísta, para este proceso de investigación se invitaron a los técnicos, a los encargados del proyecto de Yachay, para que ellos desvirtúen o justifiquen toda esta investigación que está llevando adelante la Comisión de Fiscalización. Se invitaron a algunos, escucharon a algunos, pero no incluyeron en sus recomendaciones, no incluyeron en el informe la posición de estos técnicos. Por eso nosotros, la última sesión de comisión, hicimos lo que hicimos, de introducir estos técnicos para que se escuchen. Miren, quien llevó técnicos que sí estaban considerados en el informe era el señor Pedro Velasco, que llevó a su alterna, una funcionaria que trabaja con Villavicencio, que dice que es ingeniera, y esos eran los criterios que están, digamos, contenidos en el informe. Los otros criterios, es decir, el criterio, por decir algo, del señor Héctor Rodríguez, que fue gerente de Yachay, ¿no? Los criterios de sismólogos, los criterios de ingenieros que nosotros presentamos, nunca fueron considerados. Ayer hemos logrado insertar, dado que en la misma sesión, la última sesión de comisión, la señora Ana Belén Cordero, por la presión, porque, bueno, la razón no necesita fuerza, dijo que iba a dar 2 días más para poder ingresar a esa información. Esperemos que conste en el informe que ellos están construyendo todos los aportes que estamos haciendo como bancada de la Revolución Ciudadana en este tema. Correcto. ¿Cuál es el objetivo de toda esta investigación? Desprestigiar, Jaime, el mismo objetivo de siempre. Desprestigiar, decir que todo está mal hecho, decir que la Revolución Ciudadana se convirtió en un saco roto de dinero, que había sobreprecio, que todo está mal hecho, que son elefantes blancos. Ese es el objetivo, claro, no nos hagamos locos, ¿no? Esto es lo que ellos quieren siempre. Pero se van a dar con la piedra en los dientes, ¿no? Normalmente siempre le vamos a salir al paso. Mire, la ciudadanía sabe lo que hizo la Revolución Ciudadana, está consciente de lo que hizo la Revolución Ciudadana. Estamos ahorita viendo un proceso de afiliación, perdona que degregue un poco la conversación, pero cuando uno va a las calles, a mí me gusta ir mucho al territorio, cuando uno va a los barrios, cuando uno va a los sectores populares, los sectores de clase media, se da cuenta, o sea, todo el mundo dice, con Correa estábamos mejor, pueden decirle lo que sea, Correa, pueden decirle lo que sea, lo que quieran, pero todo el mundo sabe que con Correa estaba mejor. No somos perfectos, estimado Jaime, no hay un gobierno perfecto, no hay un ser humano perfecto, esto es incompatible con la realidad. Todo es perfectible en la vida, pero de lo que no nos pueden acusar es que siempre estuvimos del lado del pueblo, de lo que no nos pueden acusar es que siempre logramos y buscamos que los seres humanos, los ciudadanos, los más humildes, tengan oportunidades. Logramos insertar a muchísimos jóvenes
en el concierto internacional desde el punto de vista académico, están en las mejores universidades del mundo. El concepto de Yachai era básicamente eso, que vengan cerebros acá a Ecuador, que puedan compartir su sapiencia, que puedan compartir su parte académica con ciudadanos, con jóvenes humildes, jóvenes que nunca podían soñar o acceder a este tipo de espacio. Silicon Valley es una muestra de lo que se quería hacer acá en Yachai. No entienden eso por odio, ¿no? Bueno, qué pena que no lo entiendan por odio, pero no vamos a dejar que lo destruyan tampoco. Finalmente, asambleísta Roberto Cuero, quiero tocarle otro tema. Ayer en la censura a la superintendenta de bancos pudimos notar que empezó a funcionar la nueva mayoría en la asamblea. Bueno, hace algún tiempo atrás ya se ve establecido que hay un alineamiento de un grupo de colegas asambleístas que no buscan desestabilizar, no buscan tirar abajo a nadie, o sea, no buscan conspirar como han tratado de posicionar, ¿no? Se inventan estos temas cinematográficos como la trilogía de la conspiración, cosas como esas. Lo que hay que es voluntad. La asamblea es un reducto político, Jaime. No debe extrañarnos que eventualmente haya mayorías para X, Y o Z cosas. Lo que se está pidiendo, lo que se está buscando, lo cual está contemplado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es la evaluación de las autoridades de la Asamblea. Eso está en la ley. ¿Cómo podemos conspirar usando la ley? Eso es una cosa traída de los cabellos. Obviamente están preocupados porque el hecho de que ellos hayan perdido la sintonía con el pueblo, el hecho de que se hayan insertado leyes que están golpeando el bolsillo de los ciudadanos, el hecho de que las encuestas digan que el presidente de la República cada vez está peor, que no le aciertan en nada, obviamente los pone preocupados. El hecho de que al interior de algunas bancadas haya problemas graves de orientación, de sostener su palabra con respecto a sus mismos planteamientos en campaña, me refiero por ejemplo a los compañeros de Pachacuti, hay una ala que no está de acuerdo con esa posición de entrega al gobierno. Están en su derecho. Yo no puedo meterme en situaciones internas de un partido, pero sí puedo analizarlas. Están en su derecho de no comulgar con una obsecuencia de parte de una ala de Pachacuti al gobierno, y que ahora exista un grupo denominado Pachacuti Rebelde que está planteando la originalidad de sus planteamientos, de sus postulados en campaña, tiene que ver con eso, con que se ha perdido la sintonía con el pueblo y que hay un grupo de asambleístas de determinada línea, de determinada bancada, que están más obsecuentes con el gobierno y se están olvidando de lo que dijeron en campaña. Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos conscientes de que nuestra principal prioridad, es estar al lado del pueblo, Jaime. Y si hay otras bancadas que comulgan con nosotros en ese sentido, por ejemplo, siempre hemos tenido diferencias marcadas con el Partido Social Cristiano, pero ellos también están conscientes que esta última ley que se aprobó por el Ministerio de la Ley, dicho sea de paso, está golpeando a la clase media, a la clase empresarial, a los emprendedores, a los profesionales. Vaya pues a ver cómo están los roles de pago, la cantidad de dinero que se está descontando por esta ley que se aprobó y que, insisto, entró por el Ministerio de la Ley. Estas son cosas que hacen confluir, más allá de posiciones ideológicas, a un grupo de colegas asambleístas, y sí, efectivamente, hay una mayoría que está pidiendo evaluar, como dice la Constitución, insisto, artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el comportamiento y el rendimiento de las autoridades de la Asamblea. Eso no es conspiración. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted, Jaime. Un saludo, Carla. Qué gusto volverla a ver, ¿no? Bendiciones Gracias a todos. Gracias al asambleísta Roberto Cuero aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.